Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Gloria a Dios. Capítulo 8 del Santo Evangelio según San Mateo. Vamos a leer con mucha reverencia la palabra de Dios, no sin antes recordarles que que mañana tenemos un conversatorio. Pueden venir todos los que quieran. Se van a responder a unas preguntas pendientes y si usted quiere hacer preguntas las va a poder hacer, de cualquier orden. ¿De acuerdo? De cualquier orden las preguntas, aclarándoles de que no todo lo que pregunte se le responderá. Porque si usted me pregunta, hermano, ¿cuántas horas me demoro a pie para ir al sol? Pues eso me queda complicado. Ok. Pero si me preguntas cuántos pasos se requieren dar para ser salvos, yo le digo ¿cuáles? ¿Cuántos? Solo 4 pasos y usted es salvo. Tan fácil ser salvo, ¿cierto? 4 pasos y uno es salvo. Algún día se darán cuenta cuáles son. Capítulo 8, verso 5 del Santo Evangelio según San Mateo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Quieren decirle a Dios que nos bendiga? ¿Cuál es el primero que lo hace? Padre de la gloria, aquí estamos, sumamente necesitados de sentir tu presencia, de sentir tu porque tú eres el Dios todopoderoso, que nos ayudas, que nos fortaleces y que nos sacas victoriosos. Haz de que la palabra se convierta hoy en bendición en cada uno de los que están conmigo. Yo te lo pido en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentar, hermanos, sean tan amables. Casi siempre a uno no le agrada mucho que lo manden, ¿verdad? Uno quisiera que todo se hiciera como uno quiere. ¿A cuánto les gusta así? ¿Cierto? Porque el hombre no está de acuerdo a respetar ¿qué? La autoridad. Y en mi tierra hay un dicho bien interesante: el que manda, manda aunque mande mal. Eso también es por aquí. El que manda, manda, independientemente de la estatura, del conocimiento, pero manda. Se dice que en una guerra un soldado de 2 metros le dijo a Napoleón: mi general, yo voy adelante que soy más grande que usted. Y Napoleón le dijo: serás más largo, pero más grande que Napoleón no eres. Porque Napoleón era la ¿qué? Autoridad. En los lugares donde se rigen los estados por monarquías,
Usted encuentra, por ejemplo, a Josías comenzando a reinar ¿de cuántos años? ¿Ah? A los 8 años comenzó a gobernar Josías. El sistema chino, el sistema japonés, donde existen emperadores, desde pequeño el niño ya es una eminencia, es una autoridad, y los viejos lo tienen que cuidar y además respetar. Puede que uno no esté de acuerdo, pero yo ¿por qué tengo que obedecerle a este? Algo así. Pero es la autoridad. Pablo escribe en la carta a los Romanos capítulo 13, léalo por favor. ¿Pueden colocarlo ahí en el video? Romanos capítulo 13. Ustedes no tienen afán, ¿verdad? Aunque yo vivo un poco lejos, no tengo mucho afán. Sométase toda persona a quienes superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿qué? Verso 2. De modo que quien se opone a quién, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos. Verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Resulta que en el orden de autoridad hay varias maneras de verlo. Hay autoridad de subalterno a superior. De superior a subalterno y de subalterno a superior. Y hay autoridad que se delega entre homólogos, es decir, que están en el mismo nivel. Vamos a tratar de ilustrarlo en el campo de la iglesia. Según el orden bíblico, la principal autoridad en la iglesia después de Cristo, ¿quién es? El pastor. Entonces, si yo le digo al hermano José, hágame un favor, me corre ese mueble. Él dice, sí señor. Eso es autoridad de superior ¿a quién? A subalterno. Pero resulta que el hermano José es el encargado del culto por la tarde. Y entonces él dice, hermano Carlos, ¿será que usted me hace un favor? Claro, hermano, cuénteme, ¿será que usted me hace el favor y predica por la tarde? Y yo digo, bueno señor, ¿cuál es esa autoridad? De subalterno a superior. Pero resulta que hay un pastor que tiene licencia de ordenación como yo. Entonces yo lo llamo y le digo, hermano, me hace un favor y me ayuda a predicar en la dominical. Y él me dice, bueno señor, ¿cómo es esa autoridad? Igual, se llama horizontal o entre homólogos, ¿cierto? Cuando en las iglesias se alcanza a entender ese orden y se pone a funcionar, entonces las cosas van a marchar bien. ¿Cuándo no marcha bien? Cuando se altera ese orden. Cuando el presidente de jóvenes va a hacer lo que él quiere sin contar con su superior. Porque hay un orden de autoridad. Y es bueno que hoy entendamos que ningún ser humano puede hacer lo que quiera. ¿O sí? No, es que yo soy libre, yo hago lo que se me venga a mí a la cabeza, a mí nadie me manda. Que no lo manda. El 27 de marzo, el presidente se le fue la mano hablando sobre el proceso de paz. Entonces le salió el procurador en una conferencia de prensa y le dijo al presidente que
ninguno en Colombia está por fuera de una autoridad que se llama la ley. Porque el mundo se rige por autoridad. Cuando se pretende usurpar la autoridad, entonces hay problema. Y eso fue lo que pasó en el cielo. Ahora sé qué voy a hacer para ser igual a Dios. Voy a subir mi trono, lo coloco al lado de él y seré semejante al Altísimo. ¿Y cómo le fue? Porque él alteró un orden. Y ya Dios había dicho que él es único, que él no es coexistente con nadie, que él es Dios en el cielo, Dios en la tierra y no hay más. Gloria a Dios. La autoridad se debe de respetar independientemente de que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Puede ser que la autoridad esté equivocada, pero hay algo claro: en el orden divino Dios hace respetar la autoridad. Cuando uno lee, por ejemplo, abran la Biblia, Números capítulo 12, y si nos la pueden colocar ahí en el video, nos hacen el favor. Titula el pasaje: María y Aarón murmuran ¿contra quién? Contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Qué es una mujer cusita? Era descendiente, o mejor, africana. En términos para comprenderlo, porque no todos los africanos son del mismo color. Hay africanos blancos y hay africanos negros. Por ejemplo, los egipcios no son negros y son africanos. Pero la mujer cusita era descendiente de Can. Y Can es la raza negra. O no sé cómo se le puede decir. Dicen que es delito decir negro. Creo que ya como que corrigieron eso. ¿Ah? Hay que decir afrodescendiente. Ah, bueno, afrodescendiente. Entonces comenzaron a hablar en contra de Moisés porque había tomado una mujer de la descendencia de Can. ¿Ellos tendrían razón para murmurar? Sí. El líder de Dios, el hombre más importante, ahora se casa con una descendiente de esclavos, con una esclava. Él debería de buscar una mujer de su pueblo, de su cultura, ¿cierto? O sea que aparentemente tenía que. Sí, porque es que es nuestro hermano y nosotros, ¿cómo se le ocurre? Pero Dios no le gustó. Siga leyendo. Siga leyendo. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Y qué pasó? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Era un hombre manso. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salgan vosotros, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Pero así no es con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Con él hablaré como cara a cara y claramente,
y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Y qué dice el versículo 9? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Por qué? Porque no respetaron. ¿Qué? Dios había dicho: no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Uno de los errores que en la vida el cristiano puede cometer es no alcanzar a medir la dimensión de lo que representa la autoridad. Hay un libro que titula Autoridad Espiritual. Me gustaría que se lo leyeran. Así titula, Autoridad Espiritual. En la Biblia hay unos casos muy interesantes que yo quiero compartirles a ustedes. Por ejemplo, el capítulo 24 del primer libro de Samuel. David perdona la vida a Saúl, dice el verso 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa. ¿Contra quién? Contra mi señor, que era ¿quién? El ungido de Jehová. Pero David ya sabía que Saúl había sido desechado. Saúl había pecado y Dios había desechado a Saúl. Sin embargo, para David seguía siendo ¿qué? El ungido. Independientemente de que David supiera la conducta, el mal comportamiento de Saúl, y que además ya David sabía que era el rey. Así que David pudo decir: es la oportunidad de tomar el mando. Pero él dijo: no, porque es el ungido ¿de quién? De Jehová. Lea el capítulo 26 del mismo libro, verso 9. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido y será inocente? Está hablando David, perdona de nuevo la vida ¿a quién? A Saúl. Eso lo tuvo muy en claro David. En las iglesias se ha presentado fenómenos tales como: no estoy de acuerdo con el pastor y hablo en contra del pastor. De pronto el pastor ha pecado y alguien hace un escándalo y busca la forma de hacerle más daño al pastor, supuestamente, porque no es digno de que esté en la iglesia, porque es una persona que le hace mucho daño a la congregación. Entonces toman medidas ellos, ignorando que ese hombre fue puesto por Dios, y lo que hay que hacer es que si Dios lo puso, ¿qué? ¿Qué? ¿Lo quito yo o lo quita Dios? Dios. Dios. Yo recuerdo que aquí en Bogotá se presentó una división y una familia se fueron de la iglesia y se aislaron. Entonces yo fui a visitarlos porque pues me parecía triste que esa familia estuviera en esa situación. Comencé a hablar con ellos y ellos comenzaron a hablarme mal de los superiores. Es que en la iglesia, es que los superiores, es que hicieron injusticia
con el hermano, es que yo no entiendo. Y estaban muy resentidos. Entonces yo les expliqué una parábola que aparece en el Evangelio. Hay un padre de familia que tiene una viña, se le entrega a unos viñadores, se va de viaje, le dice que tienen que hacer y que cuando él venga les pedirá cuentas. Así que el que estaba de viñador, él tenía autoridad para hacer lo que quisiera ahí, pero tenía que dar cuentas. Sucedió que ellos se comportaron mal. ¿Y qué pasó cuando vino el dueño de la viña? Los sancionó severamente. No fueron otros, el dueño de la viña. Entonces yo le decía al hermano, no se preocupe, que la iglesia esté en manos de seres humanos que ciertamente podemos fallar, podemos equivocarnos, somos los viñadores, pero no haga usted lo que Dios va a hacer, déjele a Dios que Él haga lo que Él tiene que hacer. Usted aprenda a caminar con Dios, que aquí somos hijos de Dios y vamos para el cielo. ¿Quieren alabar a Dios, hermano? A Él sea la gloria. Los cristianos tenemos que aprender eso. En la medida que lo aprendamos, vamos a vivir bien en el campo social, porque aquí dentro de este salón ni aquí en este lugar la autoridad visible es el pastor. Pero yo salgo a la calle y me para el policía que lleva un bolillo, que es bachiller, él es la autoridad. ¿A dónde? Entonces él me dice, contra la pared. Un momento, ¿no sabe quién soy yo? Es la palabra de ahora. Esa es la palabra de ahora, ¿no? Yo lo dicen hasta los indios, no, sí, es que no sabe quién soy yo. No, él es una autoridad. Entonces yo soy el pastor aquí, soy la autoridad aquí, pero allá afuera el policía es. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Obedecer. Entonces me dice, cédula, sí señor. Libreta, sí señor. ¿Usted se imagina a mí pidiéndome libreta a estas alturas? Solo me pidieron libreta cuando no la tuve. Y me tocó pagar 800 pesos por ahí como en el 73. Como una fianza para que me dejaran ir. La saqué, jamás me volvieron a pedir libreta. Pero la policía me dice que necesita, yo debo, porque él es la autoridad. No, que es que yo me mando, que hago lo que quiero. Pase ese semáforo en rojo. A ver, si sí es cierto que usted hace lo que quiere. Eso que dicen los muchachos en las casas, no, es que qué mamera, dicen así los muchachos. Qué mamera, que uno a toda hora que tiene que darle cuenta. Y los amiguitos diciendo, no sea bobito, usted ya está grande, usted ya puede decidir, ahí está bienestar familiar y toda la alcahuetería del Estado. Y entonces se envalentonan y toman decisiones porque creen que pueden hacer lo que quieran. No pueden hacer lo que quieran. Nadie puede hacer lo que quiera, nadie. Usted va a la empresa y el dueño de la empresa le dice, la entrada es a las 8. Y si llega a las 8:10, ¿qué pasa? Pero usted dice que puede hacer lo que quiera. Si en la empresa, si con la policía, si con el Estado, así usted no esté de acuerdo, ¿cuánto les gusta pagar el IVA? ¿Les gusta pagar el IVA? Ay, hermano Carlos, estoy tan feliz. ¿Cómo le parece que me costó 100,000 pesos este producto y me toca dar 16,000 de IVA? ¡Qué felicidad! Pues gústele o no le guste, le toca pagarlo. No, que es para robárselo, no, que es para ir a mecateárselo con los guerrilleros en La Habana. Ellos verán qué hacen. Es la autoridad la que dijo eso. Hay que pagar. ¿Sí o no?
Ay, no, que es que ese recibo del agua me viene tan costoso. Oiga, vecino, ¿no le puedes poner una trampita ahí para que no me cuente tanto? Estar faltando al respeto ¿a qué? Porque hay una autoridad que ha establecido unos contadores y usted tiene que respetar eso. Va a hacer su declaración de renta y busca todos los medios habidos y por haber para engañar. Eso es faltar al respeto a una ley que hay establecida. Y nosotros somos cristianos. Voy por la vía y me adelanté en línea continua y allá está el policía. Yo recuerdo que me pasó una vez yendo para el valle. Ahí subiendo de Ibagué para coger ya, para descolgar para Cajamarca, hay unos policías que dicen, no, acostados, reductores de velocidad, y iba un camión ahí, despaciacito, y esta es la oportunidad para pasármelo. Ahí estaba el policía. Y aquí hay policías de tránsito que hacen papeles. Sí, señor. Usted sí sabe que violó una norma de tránsito. Sí, señor. Y usted viéndome aquí, ¿por qué la violó? Y le dije, no, es que si lo hubiera visto no me había pasado. Claro, había violado una norma establecida. La ley dice que no se puede. Yo debo de respetar. Y como no respeté, lo normal es la sanción. La sanción. Cuando nosotros en todos los campos de la vida cristiana entendamos eso y lo pongamos por obra, de verdad seremos verdaderos cristianos. No, que es que la ley es injusta, no, que es que la autoridad. Si no, el próximo, de mañana en 8 días hay otro día sin carro. Lo dijo la autoridad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Estamos de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo con el pico y placo nunca. Nunca, nunca. Para mí no debía haber pico y placa. Para mí, ¿qué debería de haber? Un control. Es que los carros, bueno, entonces tengan moral. ¿No quieren que circulen los carros? No vendan más carros. Eso sería lo justo, ¿no? Pero como ante la autoridad, ¿qué? No hay razón. Ellos dicen, vendan todos los que quieran y después que no los usen, entonces que pague impuesto. Bueno, señor, esa es la autoridad y hay que respetarla. ¿Esté usted de acuerdo o no esté de acuerdo? En la iglesia muchas veces se pueden tomar decisiones que en ciertas circunstancias usted no estará de acuerdo. Pero ¿qué vamos a hacer? La decisión la tomó ¿quién? Y ante la autoridad ¿qué? Díganlo aunque les duela, por favor. Ante la autoridad ¿qué? No hay razón. Porque ya ustedes lo dijeron ahora, el que manda, manda. Así que hermano, vamos a ponerle cuidado a la vida cristiana. Para que no nos dejemos engañar del diablo que nos dice, a través de un agente del mal, coloquémosle trampa al contador de la energía, coloquémosle trampa al contador del gas, coloquémosle trampa al contador del agua, coloquémosle trampa a la declaración de renta, coloquémosle trampa al policía para que ahí debajo de los papeles metámosle el billete de 20, a ver si no. No, eso es una falta de respeto a la autoridad. Y ya usted sabe lo que pasa cuando las personas son descubiertas cometiendo esas infracciones. Y sobre todo si es cristiano. Un amigo mío iba a 150 en su vehículo. Y la maquinita que nos vaya. Siguió de largo y adelantico lo pararon. Oiga, señor, usted sí sabe que viene a 150. Dijo, no sabía. Dijo, no. Vea, mire aquí que viene a 150. ¿Usted qué hace? Yo, no me haga el comparendo. Yo soy pastor. Digo, con mayores veras se lo voy a hacer porque usted es una persona que tiene que ser
ejemplo. ¿Cómo le parece? Dios estableció un orden. Cuando usted lee la Biblia, Dios, ángeles, arcángeles, querubines y serafines, hay un orden. Hay un orden. Y cuando usted lee el libro de Daniel, encuentra que hay un ángel superior a otro y que en un momento determinado está en condiciones de hacer lo que éste le está quedando grande, resolverlo, como es el caso de la oración de Daniel cuando el príncipe de Persia se oponía. ¿Recuerda? Dios todo lo tiene controlado a través de un orden, y nosotros debemos de aprender eso en la vida cristiana. Pocas veces se habla de esto en la iglesia, o sí se habla mucho de esto en la iglesia. ¿Cierto que no se habla? Pues yo quiero hacerles saber de que no somos ganado suelto. Somos personas que estamos sometidos a un orden de autoridad divino en primer lugar. En el campo de la iglesia a un orden de autoridad eclesiástico, y en el campo social a un orden de autoridad civil o militar, lo que sea. No, es que yo soy cristiano y yo no necesito papeles. Pues tenga cuidado, porque lo guardan allá 8 o 15 días hasta que investiguen quién es. Claro, porque la ley dice que usted debe de cargar sus documentos en regla. Eso es lo que dice la autoridad. Y como yo voy para el cielo, ¿cuántos van para el cielo? ¿Aquí hay alguno que no va para el cielo? Vamos para allá, ¿cierto que sí? Entonces, como vamos para allá, vamos a aprender a sujetarnos a la autoridad. Y Pablo le escribe a los hebreos: sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras, como quienes han de dar. Les voy a hacer una confesión. ¿No se escandalizan de mí? ¿No? Yo he tenido días de dar una enseñanza en la iglesia y después me he ido a encerrar a llorar solo, porque yo pienso para predicar, pero después de que predico yo me voy a pensar en qué se me fue la mano. Y yo muchas veces en la predicación se me ha ido la mano, y me he ido a mi cuarto a pensar en todo lo que hice, y he tenido un dolor profundo, y yo he llorado y le he pedido perdón a mi Dios, porque en un momento determinado se me ha ido la mano. Eso es solo para decirles que no es como muchas veces se piensa, que el pastor simplemente hace X, Y y ya. No, es que hay una responsabilidad ante Dios. Y por eso el pastor no va a dudar en nada decirle la verdad a quien se sea. Porque a mí, más que diezmos, me interesa que usted sea salvo. Mi razón de ministerio no es la plata. El que quiera ser pastor para conseguir plata, que se vuelva narcotraficante, extorsionista, lo que quiera. Porque el que crea que siendo pastor se enriquece, se equivocó. El ministerio no es para enriquecer a nadie. El ministerio tiene una finalidad: hacer que los hombres y mujeres sean salvos, lleguen a la presencia de Dios. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Entonces Pablo dice, le dice a la iglesia, escuche, a la iglesia, porque la carta a los hebreos es dirigida a la iglesia hebrea. ¿A cuáles? A los que se convirtieron en el primer sermón de Pedro y en el segundo sermón de Pedro, y luego fueron dispersos cuando vino la persecución que se levantó contra Esteban, a los cuales Pedro en su primera carta les dice a los dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A esos dispersos es que se les escribe la carta a los hebreos, y a ellos les dice: sujétense a los pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Venga, hermano, no se meta por ahí. A usted no le conviene esa relación. No se mete en mi vida, pastor. Yo ya soy grande, yo puedo hacer lo que quiera. Una vez le dije a un hermano: mire, hermano,
yo quiero hacerle saber que usted es muy importante, que vale mucho para Dios. Por favor, reflexione. Si yo tengo errores, ¿cuántos más tendrá usted, pastor? Yo me he encontrado de todo eso en la vida. Así que estas canas y estas entradas no son de cualquier cosa. Es que yo he vivido la vida como pastor también y como cristiano. Pero es porque el creyente no entiende lo que implica ser un pastor. Ser un pastor no es igual a ser un vividor como algunos creen. Ser un pastor implica entregar muchas veces su propio bienestar por el bienestar de otros. Y aunque él se esté muriendo, está llamado a dar vida. Y aunque esté destrozado, tiene que sanar a otro. Y aunque esté llorando, tiene que buscar que el que está triste ría. No vaya a pensar que esto es tan fácil. Es serio. Y si usted quiere ser pastor, es bueno que comprenda que esto es más serio de lo que la gente piensa. Yo se lo digo porque he enviado a más de uno al ministerio y algunos se han regresado. Un día di una enseñanza el martes en la iglesia. Entonces, una bendición como la que ustedes tienen esta noche aquí. Están hablando en lenguas, ¿no? Porque la gente cree que solo bendiciones cuando se habla en lenguas. Están equivocados. Hablar en lengua es maravilloso, pero que le digan a uno la verdad y se enderece, esa es otra bendición muy grande. ¿Cierto que sí? Oiga, yo quiero que alaben a Dios. Aleluya. Entonces la esposa va y le dice al hermano allá a la casa: ay, mi hijo, el hermano Carlos dio una enseñanza tan linda, hubo una bendición. Digo, sermones de Carlitos. Así, sermones de Carlitos. Pero como yo no soy rencoroso y yo veía que el hermano tenía vocación y que podía llegar a ser un gran ministro, entonces se presentó la oportunidad y lo mandamos al ministerio. A los 15 años me llamó: pastor, ¿cómo hago para predicar todos los días? Y yo: ve los sermoncitos de Carlos, estudie la palabra, estudie la palabra. Al mes me llamó: hermano, ¿cómo hago para que esta gente diezme que no diezman? Predíquele la palabra, predíquele la palabra. Al año se regresó. Dijo: no, esto es muy duro, pastor. Es muy duro, muy duro. Porque para ser pastor se requiere más que un llamado colectivo, un llamado individual, el cual no se logra en la academia, sino a los pies de Jesús. Y cuando Él decide quién es la persona que debe de estar con ese propósito, a Él sea la gloria. Por eso yo quiero motivarlos para que vivamos el evangelio, creamos a lo que está escrito. Y si Dios dice que respetemos la autoridad, vamos a respetar la autoridad. ¿Le parece? Y si Dios dice que nos sujetemos, sujetémonos. Hay cosas en la vida que yo no he estado de acuerdo, pero la autoridad dice y yo, bueno, no estoy de acuerdo, pero usted manda. Bueno, señor, sí, señor. Y eso ha hecho de que yo viva mi vida como tan diferente, como tan tranquilo, sin prejuicios, sin complejos. De verdad, hermano, a mí me encanta el evangelio. Lo mejor que me pasó en la vida es haber entendido el evangelio. Yo disfruto el evangelio porque el evangelio me enseña a vivir como cristiano, a vivir como ciudadano, a vivir como padre, a vivir como esposo, a vivir como hijo, a vivir como un hijo de Dios que aspira a llegar a una patria mejor. ¿Quieren dar gracias en esta noche? ¿Quién da gracias por esta bendición? Aleluya. ¿Quieren dar gracias? ¿Cuál es el primero que lo hace? Bendito Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Te doy gracias por esta palabra.